Mi papá dice que soy una mala hija. Ruth, me encantan tus historias, cada día estoy al pendiente de tus publicaciones y desde luego también soy fan de las intervenciones del señor productor. Gracias. Empieza así. Soy una mujer de 30 años, tengo a mi esposo y dos hijos preciosos a quienes amo con el corazón. Y te quiero contar mi historia porque es inevitable sentirme culpable de ciertas actitudes que tengo hacia mi padre. Pero bueno, devolvamos un poco la historia para que puedan entender el porqué de mis dudas. Yo nací en un hogar humilde. Mis padres siempre fueron trabajadores incansables que decidieron salir de un pueblito en busca de oportunidades y mejores condiciones para formar un hogar. Mi padre y mi madre trabajaban en cultivos de fincas, cuidando casas, en cultivos de flores, en escuelas caninas, mejor dicho, se la rebuscaban como fuera. Aunque hoy en día, y conociendo la historia, estoy segura que mi madre siempre fue la de más empeño en todo, la que le puso más ganas a la vida. Mi padre fue un hombre que nunca deseó una familia ni hijos. Al contrario, siempre afirmaba que iba a quedarse solo, pero conoció a mi mamá, una mujer trabajadora, empática, alegre, amorosa, y ahí supuestamente cambió un poco su forma de pensar. Yo nací y sin duda llegué a cambiarlo todo. Mi madre trabajó hasta el último día de su embarazo y después se dedicó a cuidarme, siempre trabajando por días o raticos, lavando ropa, aseando casas, mientras mi padre trabajaba en una empresa de cultivo de flores. Allí mi mamá se dio cuenta de que él tenía un amante. Aún así siguió con él. Ella me contaba que para esa época él se comportaba muy agresivo con ella, pero ella, que era una mujer fuerte, se le enfrentó y no permitió que jamás volviera a darle esos masajes indebidos. Viviendo apenas con lo justo y aún usando método anticonceptivo, mi madre quedó embarazada de nuevo, cuando apenas yo tenía un año. Y ahí decidieron volver a su pueblo nuevamente con las pocas cositas que habían conseguido. Llegamos a vivir en una habitación que les arrendaba una sobrina de mi papá. Era un lugar muy humilde, paredes en bloque y el piso en tierra. Ahí vivimos hasta que yo cumplí 4 años. Cuando llegamos, mi papá se fue a trabajar descargando y cargando bultos en un camión de su cuñado, y mi mamá se dedicó a cuidarnos a mi hermano y a mí. No te voy a decir que pasamos hambre, pero teníamos apenas lo justo para comer. Mi papá se iba los lunes de madrugada y volvía hasta el viernes cuando ya estábamos durmiendo. Es extraño porque, aunque sabíamos que era nuestro padre y trabajaba muy duro para darnos lo que podía, cuando él llegaba sentía como si fuera la visita de algún extraño. Nunca nos abrazó, tampoco nos decía que nos amaba, no nos mostraba nada de afecto. Por el contrario, mi madre era una mujer que por un tiempo nos imponía castigos físicos casi a diario, pero recuerdo que en las noches, tal vez por el sentimiento de culpa o el dolor, iba y nos daba muchos besos y nos pedía perdón. En ese momento yo no lo entendía, pero hoy sé que su infancia fue muy dura. Trabajó en casas de familia desde los 7 años, aguantó hambre, su padre nunca la reconoció como su hija, su madre era grosera y la masajeaba a diario muy feo. Además, le quitaba el dinero que ella ganaba y le tocó aprender a sobrevivir sola, como pudo en este mundo tan cruel. Es que eso es cierto. Lamentablemente se repiten esos patrones y no saben cómo romper el círculo, entonces tenemos abuelitas así, algunos tienen madres así, es difícil. Desde que recuerdo, siempre fuimos los más humildes. Si nos llevaban al pueblo que quedaba como a 2 horas de la finca donde vivíamos, no teníamos ni para el pasaje. Entonces nos tocaba caminar hasta el pueblo y de vuelta, si había algo de dinero, se podía pagar el pasaje en la ruta. Y cuando salíamos nunca podíamos pedir nada. Solo mirábamos comer a los demás porque no había nada para comprar. Perdón, yo interrumpo, pero pues con todo el respeto y el cariño que se merece la seguidora que envía la historia, no eran los más humildes, eran los más pobres. Porque una cosa es ser humilde y otra cosa es ser pobre, y es normal confundirlo, pero eso no es humildad. Eso Alguien te iba a pobre decir. puede ser En arrogante, Latinoamérica se confunden esos términos. eso es. Y es importante saber que alguien pobre puede ser arrogante y alguien rico puede ser humilde. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, y no pasa Y nada, nos quedó seguidora. claro que no había dinero, bella. Lo No que no había había era dinero. plata. Mi madre, cuando ya crecimos un poco, empezó a trabajar en fincas para poder darnos lo que necesitábamos junto con mi papá, pero nos dejaba bastante tiempo solos. Recuerdo que cuando tenía como 8 años, un primo mío como de 10 años me daba un trato físico inadecuado. Nunca se lo conté a nadie porque entendía que yo no podía armar problemas en la familia, pues eran quienes por lástima a veces nos ayudaban con comida o cuidaban de mi hermano y de mí.
Lo lamento mucho también, ese tipo de, no se puede decir, ocurren mucho. En una ocasión mi padre se enfermó gravemente, no pudo trabajar por un tiempo. Mi madre trabajaba, pero no era suficiente, tenía que salir al pueblo a pedir limosna para darnos la comida. Y crecí así, aceptando las carencias afectivas y económicas. Pero en medio de lo que se podía, yo creía que era feliz jugando con mi hermano, unos primos buenos que vivían cerca, tratando de no dar problemas. Fui buena estudiante. Trataba de ganar dinero ayudando a mi tío en oficios cuando salía de la escuela para colaborar con los gastos en la casa. Pero cuando crecí, comprendí realmente que todas las carencias que pasamos fue por el conformismo de mi padre, por su falta de ambiciones. Caí en cuenta de la cruda verdad. El esposo de mi tía le dio la oportunidad de manejar el camión, pero él no quiso, prefirió seguir con su trabajo cargando bultos. Otro primo le dio otra oportunidad para un negocio y tampoco quiso porque ya estaba acostumbrado a su trabajo. Mi madre trabajaba en todo lo que le salía y curiosamente ella era quien siempre nos daba todo lo que necesitábamos porque mi papá nunca tenía dinero. Yo veía los sacrificios que ella hacía y me daba frustración verla sacrificarse por todos y que mi papá no aportaba nada. Él tenía un pequeño lote y allí tenía cultivos, pero quien los trabajaba era mi madre. Y cuando llegaba la hora de vender la cosecha, él cogía el dinero y no le daba ni las gracias. Pero si necesitábamos algo, no nos daba dinero. Nunca supe por qué ni en qué gastaba lo poco que ganaba, pero sí recuerdo que pasé humillaciones en el colegio por ir con mi saco roto lleno de remiendos, los zapatos rotos, sin nada que comer. Eso me marcó muchísimo. Cuando necesitaba comprar algo y mi mamá no tenía, le pedía a mi papá, que luego me decía que yo le debía plata. Me cobraba hasta tristes 200 pesos de una hoja o lo que fuera, y yo solo pensaba que dónde iba a tener y cómo le iba a pagar eso a mi papá. La última ropa que me compró, recuerdo que fue cuando yo tenía 14 años. Y la ira que me daba cuando mi mamá le enviaban el dinero de sus días de trabajo con él y le descontaba que porque él había traído el mercado, o porque nos prestó 500 pesos para un lápiz, o porque tuvimos que sacar fotocopias. Y en la casa, ni decir, él no servía para nada. Ya en esa época se dedicaba a trabajar también en fincas y cultivos cercanos y mi mamá nos mantenía, nos daba para la escuela y hacía todo solita en la casa. Esa historia es en Colombia, por si de pronto alguien de México está escuchando y dice, Finca no, dice, ¿cómo así que un lápiz 500 pesos? No, pues lo que pasa es que el peso colombiano colombiano. es sumamente Está devaluado loco. y pues 500 pesos son que son Unos centavitos de dólar. 25 centavos de dólar. Entonces no son pesos mexicanos, son Y pesos finca es como un colombianos. rancho, Una finca son unos terrenos. terrenos de cultivo. Mi padre se limitaba a llegar y sentarse frente al televisor y ya, mientras mi mamá hasta la comida tenía que llevársela a la pieza. Y es que así hay tantas historias horribles, como un día que fuimos a la tienda. Mi mamá le dijo que por favor le regalara 200 pesos para un dulce y la humilló frente a todo el mundo como si le hubiera pedido millones. Me da tanto dolor porque ella sufrió toda su vida. Otro día vendió la cosecha que mi mamá cultivó prácticamente sola y estábamos con mi mamá en diligencias médicas y no tuvo la decencia siquiera de darle un almuerzo ni pagarle el pasaje. Ella con hambre, cansada y esforzándose era lo mínimo que merecía, pero él con el corazón de piedra no le dio nada. Yo nunca esperaba nada de él. Simplemente desde que pude trabajar lo hice y por lo menos dejé de ser una carga más en la casa. Trataba de ayudar con lo que podía a mi mamá. Para ese entonces yo ya tenía como 16 años. Mi mamá era muy dulce y amorosa con nosotros. Había cambiado tanto esa dureza hacia nosotros, pero mi padre seguía siendo alejado, distante, viviendo en el mismo hogar. Ah, no, aún viviendo en el mismo hogar, o sea, era como si no estuviera. Esas situaciones incluso me llevaron a intentar algo horrible. Un día mi papá llegó a la casa, yo estaba a punto de tomarme un frasco de producto para exterminar ratones. Ustedes ya saben, de esos que también se utilizan para los cultivos, como para fumigar. Él me dio una cachetada y nunca más se tocó el tema. Nunca se tomó el trabajo de preguntarme cómo me sentía o por qué lo había hecho. Yo crecí trabajando de lunes a viernes en fincas y cultivos, y con ese dinero pagaba un curso los sábados, ayudaba a mi mamá, y aunque con mi padre seguíamos viviendo en la misma casa, nunca tuve su apoyo moral y mucho menos económico. El tiempo pasó, me casé y me quedé viviendo cerca donde ellos vivían.
Mi hermano se fue a la capital a estudiar y a trabajar, pero ahí sí fue peor, pues mi mamá trabajaba para mejorar la casa, pero mi papá no la ayudaba. Llegaba el maestro de construcción y ella era quien trabajaba mientras él en la cama mirando la televisión. Y de sobra, con los materiales que quedaban, los vendía y era él quien se quedaba con el dinero. Yo a mi mamá trataba de ayudarla con lo que podía, ya que en esa época apenas iniciaba nuestro emprendimiento y no eran muchas las ganancias. Pero mi madre parecía ser feliz y agradecida con lo poco que tenía o que yo le daba. Era bondadosa y mucha gente la quería por su manera de ser. El tiempo siguió pasando y en el 2018 nació mi primera hija. Mi mamá dichosa le regaló cositas a mi bebé, o sea, a su nieta. Y luego me enteré que era que se había endeudado para regalarle esas cosas. Y mi papá seguía igual de conchudo con ella. Antes la regañó por darme regalos. Yo sentía que a pesar de eso, estaba en el mejor momento de mi vida personal. Tenía mi bebé, mi negocio estaba mejorando, mi hermano también se estaba superando y mi madre parecía estar feliz. Pero en menos de 4 meses, todo cambió. Para el 24 de diciembre compartimos con mis padres y mi familia y decidimos que el 31 iríamos a la reunión de la familia de mi esposo. Yo me sentía un poquito culpable porque sería el primer año nuevo sin estar con mis padres. Mi mamá me dijo que no nos podíamos ir sin despedirnos de ella. Esa frase me dio como un mal presentimiento por su insistencia y llegué a pensar que era porque algo malo nos iba a pasar. Ese día nos despedimos de mi mamá sin saber que sería la última vez que la veríamos. Se despidió de mi hija y de todos con mucho amor. Me dijo que iría a comprarle una ropa a la niña. Todo el día estuvimos en contacto y como a las 11:30 de esa noche hablamos para desearnos el feliz año. Pasó la medianoche, me fui a dormir con mi bebé y a las 2 de la mañana del 1 de enero, al llamarla, me contestó mi primo, diciéndome que mi mamá acababa de fallecer. Yo no lo podía creer, si hacía tan solo 2 horas había hablado con ella. Después de eso entré en una depresión total. Me sentía culpable por no haber estado con ella ese día. Mi hermano, para ese entonces, se devolvió a vivir con mi papá. Ahí yo pensé que mi papá ahora sí cambiaría con nosotros. Pensé que nos demostraría su afecto, su agradecimiento, pero no. Al pasar el tiempo, se notaba el fastidio que le producía a él vivir con mi hermano. Le sacaba en cara la comida, los servicios que pagaban, aun cuando mi hermano era quien aportaba todo para la casa. A mi hija nunca le ha dado nada. Se la encuentra, pero ni un dulce le da. Y no es porque no tenga, Ruth, simplemente no le nace. Y no es que a ella le haga falta, pero pues es su nieta, y uno sí esperaría alguna muestra de cariño. Gracias a Dios, a mi hermano y a mí nos ha ido muy bien económicamente. Hoy día tenemos todo lo que soñamos de niños, pero la persona que merecía disfrutarlo con nosotros ya no está. Mi madre se nos fue demasiado pronto y no vio lo bueno de la vida, no nos vio realizados. En cambio, mi padre saca provecho por lo que hemos conseguido a pulso. Mi hermano le pasa una buena mensualidad y lo ha llevado a conocer muchos lugares. Yo por mi parte te soy sincera, le ayudo pero no de la misma manera. Y es más por compromiso y el qué dirán, la verdad, no porque yo lo sienta de corazón. Mi hermano no vive con él porque tenían demasiados problemas y prefirió alejarse. Viene por días y lo saluda o lo cuida y ya. Mi papá es muy alejado de la familia. Hasta mis tías, que son sus hermanas, reconocen lo mezquino que fue con mi mamá y con nosotros. Pero la gota que rebosó la copa fue que se enmozó, o sea, anda de amante, con una señora que tiene esposo. Y en varias ocasiones han dejado en la ruina a hombres que ella conquista y termina manteniéndolos a ella, el esposo y sus hijos. A ella le da regalos, le da almuerzo, a todos los que llegan a su casa los invita a comer. Y vive a toda hora quejándose que no tiene plata, pero a ellos les da cada peso. Y eso duele, porque ni a mi mamá ni a nosotros nunca nos regaló nada. Y ahora llegan unos oportunistas con los que no escatima en gastos. Me da mucha impotencia y por esa razón decidí no volver a ayudarlo, porque no valora lo que nosotros hicimos por él y todo se lo da a ellos, que no son nada para él. Pero a veces me siento mal, porque sé que soy su hija y él ya entró en la tercera edad y no debería estar trabajando tan duro sabiendo que yo puedo darle lo que necesita. Pero es que me da mucha rabia por todo lo que ha hecho y ese sentimiento es más fuerte que mi deber y me siento mala hija. Hace un tiempo mi papá tuvo un accidente y perdió un ojo.
Fui yo quien lo acompañó en todo el proceso y anhelaba que llegara el día en que le entregaran sus prótesis. Era como el premio de un proceso en el que dejé de lado a mi familia muchas veces, a mi esposo, a mi hija. Le colaboré económicamente en todo, le atendí en todo, y es que hasta mi esposo me colaboraba muchísimo. Pero ¿sabes qué pasó? Ese día que esperamos por meses, prefirió ir con su amante. Me sentí tan frustrada que me dio tanta ira y dolor, y la última que nos hizo fue cuando tuvimos que sacar los restos óseos de mi madre. Pues resulta que mi hermano y yo cubrimos todos los gastos de exhumación y el osario. Se llegó el día, hicimos el proceso, y cuando íbamos saliendo del cementerio nos dijo que como ya habíamos gastado mucho por esta vez, que ya no pagáramos nada más y que los restos los echaran a una fosa común. O sea, primero insinuó que él también había puesto dinero, que él había pagado algo, pero que no valía la pena gastar en una sepultura digna para mi madre. Y sí me dio un coraje que se me fue mi buena fe e intenciones y todo el sentimiento de ayudarlo quedaron en la basura. ¿En qué cabeza cabe que yo voy a permitir algo así? Hace un tiempo nos fuimos de vacaciones a Cartagena con mi esposo e hija y mi hermano nos llegó de sorpresa allá. La verdad pasamos unos días muy lindos y disfrutamos en familia, pero la sorpresa fue cuando volvimos, porque el señor papá, o mejor dicho, ese señor padre, estaba furioso reclamándonos que por qué estábamos de vacaciones sin él. Y de nuevo me sentí culpable por no llevarlo. Mi esposo me dice que debo ayudarlo, pero no cargar con esa relación tóxica. Pero yo no puedo evitar sentirme mal porque siento que estoy actuando mal sin ayudarlo más. Y además porque él me dice que soy una mala hija. Gracias por escucharme. Y un postdata, amor. Amo su historia de vida y admiro el amor tan profundo que se tiene. Ah, pues yo sí le voy a decir a la seguidora que no es una mala hija y que todos cosechan lo que siembran y si el viejo peorro ese fue malo toda la pinche vida, pues que se muera solo, así como lo acabo de decir. Y Un ella abrazo. no es una mala hija, es una buena hija, pero pudiera convertirse en una mala mamá y en una mala esposa si se dedica a tratar de recuperar el cariño del viejo peorro ese y descuida a su familia. Pero ella va a hacer bien todo, porque es una chica buena.